Listo, profe. Gracias. Muy bien, Michelle, pues vamos a continuar con la sesión. Ya tuviste la oportunidad de hacer la lectura que viene en plataforma. Coméntame de lo que pudiste leer, ¿qué fue lo que te pareció la lectura y qué fue lo que comprendiste de ella? Pues estoy ahorita en lo del desarrollo, bueno, que es la primera, conceptos de psicología del desarrollo, y por lo que entendí es que se refiere a todos los cambios que puede tener una persona para poder obtener como, bueno, hablándolo en tema educativo, el aprendizaje. Comentaba un ejemplo de un niño que entendía como más palabras y hablaba con personas más adultas, y el otro que era más como de cosas específicas, temas muy elaborados. Bueno, lo que yo entendería sería, un niño a lo mejor entiende más haciendo las cosas visualmente, platicando con él, haciéndolo, por ejemplo, sumando, ¿no? Con tus dedos. Y hay personas que no, que si no lo ven en el pizarrón 2 más 2, no lo entienden. A eso sería como el desarrollo. Y pues que la psicología está mucho ahí porque tienes que saber cómo enseñarle a la persona, tienes que ver cómo aprende, estudiar a la persona, porque eso es como la psicología, ¿no? El estudio del comportamiento humano. Así es, y sobre todo, pues también nos va marcando la lectura y más adelante lo vas a ver, cómo diferentes autores de algunas teorías, pues van marcando también esta evolución y las van marcando. Sobre todo vamos a estudiar a Jean Piaget en este proceso evolutivo del ser humano y nos propone algunos procesos ahí que ya los vas a ver en una tablita y te vas a identificar muchísimo y te vas a dar cuenta con base a esa tablita que viene de los periodos. No sé, me parece que tienes hijos, Michelle. Sí. Ok, entonces, ok, ahí te vas a dar cuenta y tú me vas a indicar la próxima sesión si tiene algo de real o de plano fue como muy elevado este autor para todos los procesos y los diferentes periodos que va, según el autor, va sufriendo, por llamarlo de alguna manera, el ser humano en las diferentes etapas. Entonces me lo vas a confirmar o me lo vas a negar con base a la experiencia que tienes como madre de familia. ¿Ok? Esto te lo voy a dejar también en tarea y lo vamos a retomar la siguiente sesión de en cuanto a psicología infantil se refiere, porque me interesa que hagas esa comparación. Incluso también ahí viene una pequeña tarea en la plataforma, pero me interesa antes que otra cosa que veas la tablita de este proceso evolutivo y lo hagas con una experiencia con base a tu experiencia. Muy bien, ahora vamos a hablar de la didáctica. Me interesa también, durante durante el transcurso del cuatrimestre, en este horario que vamos a ver dos materias, vamos a irlo trabajando de esta manera, Michelle. Una materia te voy a dejar para que leas y vamos a tener un momento para que tú puedas realizar la lectura o bien que ya la tengas previamente leída, hacemos un comentario breve, puesto que ya vas a tener tú el conocimiento con base a esa lectura y lo comentamos por si existe alguna duda o algún comentario. Y en la otra materia sí te voy a elaborar una presentación para que ahondemos un poquito más en el tema y nos vamos a ir una y una para que podamos abarcar de una mejor manera las dos materias. En este caso, pues bueno, preparé para ti la que es didáctica general. Y bueno, el día de hoy pues nos corresponde ver el tema de la construcción del saber didáctico desde los modelos localizadores. Vamos a ver de qué se trata, de qué habla esta parte de la didáctica. Como ya hemos indicado, bueno, la didáctica es ese medio de transporte que va a ayudar a la pedagogía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues vamos a tener que ver, pues obviamente, cuáles son esos saberes didácticos y qué es un modelo localizador. Bien,
El saber didáctico es la síntesis del conjunto de conocimientos, métodos, modos de intervención y estilos de comunicar la cultura en instituciones formales y no formales, orientados a formar integralmente a los estudiantes. Entonces, el saber didáctico, vamos a ver qué es ese conjunto de conocimientos, pero también de métodos, de diferentes modos de intervención, y también tiene que ver con la cultura, el hecho de cómo se transmite, cómo se comunica en instituciones formales y no formales. En este caso, pues tenemos como lo que es la escuela, como una institución formal, y pues la sociedad, la familia afuera, como en esta parte también incluso no formal, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la orientación? Bueno, es formar a esos estudiantes de una manera integral. Por eso nos habla de ciertos saberes didácticos como conocimientos. El modelo localizador se caracteriza por integrar lo más representativo y singular de lo local comarcal, con la visión global de la colaboración entre los seres humanos para encontrar las soluciones más adecuadas a los múltiples problemas ante los que hemos de implicarnos y ofrecer respuestas generadoras de calidad de vida. Este modelo localizador, pues vamos a ver que viene también desde, si dividimos la palabra, esta parte de viene de globalización, y localizador, pues viene con el ambiente en que se desarrolla. Por eso dice que integra lo más representativo y singular de lo local comarcal con la visión global. O sea, vamos de esto particular a lo general. Tenemos que ver este modelo, pues nos invita sobre todo también a visualizar el contexto en el que se encuentra mi institución educativa, en el que se desarrollan mis alumnos dentro de esa sociedad, ¿no? Y con base a ello, entonces sí ir planificando, ir haciendo mi secuencia didáctica con base a esa realidad que se está viviendo. Tú sabes que no es lo mismo impartir clases en una ciudad como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ciudades grandes en nuestro país, a impartir una sesión en comunidades de más bajos recursos, poca gente. eh, bueno, entonces es diferente la manera en que se imparten las clases, las materias. ¿Por qué? Por un sinfín de situaciones, ¿no? En una secuencia didáctica, en tu planeación, si trabajas en una ciudad, no vas a, o va a ser muy complicado que coloques ejemplos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tal vez hasta absurdo si tú quieres, pero que se da y que ha llegado a pasar, ¿no? De animales como vacas, borregos, porque lamentablemente los pequeños de una ciudad o pocos son los que incluso lo conocen, ¿no? Podrían verlos en la televisión, en algunos lugares, ¿no? Como Granja Las Américas, no sé, ¿no? Pero no en un entorno, no en su contexto, no en su entorno, como lo es de comunidades de pueblos, donde todavía hay este tipo de animales, donde los llevan a pastar y tienen como una interacción más, ¿no? Más cercana con ese ambiente. Entonces los ejemplos pues van a ser totalmente diferentes. Incluso hasta las herramientas o hablando de objetos didácticos, no vas a poder, por ejemplo, en un pueblo, en una localidad, posiblemente querer usar internet, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues a veces ni la señal llega. Entonces, en ese sentido, este modelo localizador nos pide que veamos ese contexto social, ese contexto en el que se desenvuelve la escuela, los alumnos, para entonces poderlo plasmar en nuestra secuencia didáctica y poder de esa manera impartir las sesiones. La intersección entre el conocimiento de lo local y lo universal se caracteriza por devolver a cada docente el reto de la búsqueda de los aspectos más destacados
de la comunidad en la que interactúa. Es lo que revisábamos hace un momento. Desvelando qué expectativas y tareas son las más significativas de tal comunidad para procurar ofrecer ideas y reflexiones valiosas que incrementen la identidad y las actitudes favorables hacia un ecosistema natural y propio de los estudiantes, avanzando en la valoración positiva de las fuentes de cultura, los restos más genuinos del patrimonio y el estudio de los principales momentos de esplendor de la ciudad-pueblo y el ecosistema comarcal en el que trabaja, sin olvidar las situaciones de incertidumbre y complejidad. Y aquí te puse un ejemplo, ¿no? En esta imagen de una escuela, pues que, bueno, aquí nada más vienen los salones, incluso no tiene ni barda perimetral, está el patio. Bueno, ¿cómo es la manera en que un docente podría enfrentar un reto como este, ¿no? Obviamente por eso nos dice, es la intersección entre el conocimiento de lo local y lo universal. El conocimiento que ya tienes, el conocimiento que estás adquiriendo y pues el contexto social en el que se desenvuelve la escuela, ¿no? Y de verdad que es un elemento sumamente importante que se debe de considerar al momento en que nosotros estamos impartiendo alguna clase, alguna sesión con los alumnos. Eh, y hasta en el mismo estado y entre municipios, de verdad que hay una diversidad enorme de cultura entre municipio y municipio, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el municipio de Tultepec y en ese municipio creo que ya te había dado este ejemplo en algún otro momento. Allá hacen una super fiesta enorme en la fiesta patronal, en marzo, me acuerdo que es en el mes de marzo, donde el, la fiesta es tan grande que las clases llegan a suspender. Y en todos los niveles, desde preescolar hasta medio superior, ¿no? Porque incluso ahí está la Escuela de Bellas Artes, ahí en el centro, que tienen que suspender por 2 días las clases, porque es tan impresionante la cantidad de gente, la cantidad de actividades que tienen, que no se permite el paso. O sea, que ahí no hay paso para el transporte público, se tiene que uno buscar entre las vueltas. Si estás en el centro, tienes que buscar la manera de cómo salir, porque es muy complicado. Hacen sus espectáculos con esos toros de cohetes, que, bueno, son espectaculares, de verdad tienen una cultura impresionante en Tultepec, pero que afecta de alguna manera, y lo pongo entre comillas, eh, la escuela, ¿no? Te digo, se tienen que suspender 2 días las clases. Sin embargo, aquí viene también la creatividad y por eso nos dice esta definición que te acabo de colocar, ¿no? La intersección entre el conocimiento de lo local y lo universal. ¿Cómo puedes aprovechar tú como maestro esta, esta realidad que viven en esa localidad? Y eso por mencionarte un ejemplo de algún lugar aquí más cercano, ¿no? Porque pues ya en otras comunidades como en Chiapas, Tlaxcala, otros estados, pues todavía las tradiciones son más arraigadas. Entonces sí, es importante el conocimiento que tú tienes de ese lugar a nivel local y el conocimiento que ya tienes a nivel universal, por eso nos lo dice ahí. Y lo dice, el reto de la búsqueda de los aspectos más destacados de la comunidad en la que interactúa. Entonces es importante que también tú como maestra te percates de ese contexto, conozcas la situación en la que se vive, conozcas la cultura, conozcas las tradiciones que en esa comunidad tienen. Y no solamente estoy hablando de pueblitos, también en la ciudad. ¿Cuál es el entorno en el que viven? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en esas localidades que puede de alguna manera afectar, si lo vemos como un área de oportunidad, como eso que podemos trabajar, que puede ir en contra o puede ir a nuestro favor? De eso también depende muchísimo del docente.
Recuerdo que hace un año, 2 años, no recuerdo exactamente bien, creo que fue hace dos años, en enero del año pasado, cuando fue un ciclo escolar un tanto complicado. Yo recuerdo que fue un tanto complicado ese ciclo escolar porque regresamos de las vacaciones de diciembre, no sé si recuerdas, Michelle, que enseguida que regresamos de las vacaciones de diciembre, de Navidad, ocurrió un atentado en una de las escuelas al norte de nuestro país, no sé, no recuerdo si fue en Monterrey, donde un chico de sexto año le disparaba a su maestra, le disparó a algunos compañeros que perdieron la vida. Yo recuerdo, estaba frente al grupo y trabajaba en una escuela católica, una escuela religiosa, y hacen lo que es la oración. Al inicio de la clase, al inicio de la oración, los pequeños pedían por la maestra, por los chicos que perdieron la vida, sin haber tocado todavía el tema. Entonces, esto que me estaba indicando a mí como maestro, que ellos están enterados de las noticias, que sí tuvieron la oportunidad, porque aparte fue muy difundido en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Cómo lo tomas? ¿No? O sea, ¿qué les explicas a los pequeños frente a una situación tan delicada como fue esta situación que te comento, ¿no? Que haya matado a una docente, a un compañeritos. Bueno, sí, Michelle. O, por ejemplo, a nosotros nos llegó a pasar un tema, pero ya fue como a nivel bachillerato, de Ajá. una persona que se quitó la vida. Entonces ahí es como docentes no sabían cómo manejar, pues sí o no, esa cuestión, porque era regresar al aula y pues sin esa persona y todos hablaban solamente de eso y no hallaban cómo captar la atención de los alumnos y eso interfirió mucho de hecho ese grupo se atrasó una semana a lo que nosotros íbamos por la misma situación. No, no fue en tu grupo, no. No fue de mi grupo, pero sí fue muy sonado Sí, y de claro. hecho fue una persona cercana a nosotros también. Sí, claro. Y te das cuenta cómo una situación, híjole, es que como maestro nos vamos a enfrentar a situaciones muy fuertes, muy complicadas que se viven a nivel social, que tenemos que tomar esto, sí, con mucho profesionalismo, mucho tacto, porque no estamos hablando de cualquier situación, fue una pérdida humana, y que muchos, hasta incluso como maestros, nos podemos sentir hasta culpables, ¿no? O sea, no me imagino la, la- el dolor de algunos maestros, ¿no? Al pensar en esa situación. Pero ¿cómo lo tomamos a nuestro favor? ¿Cómo lo podemos manejar? Eso es lo que también este método nos quiere enseñar. Bueno, ¿cómo tomas esas experiencias un tanto negativas o muy negativas para tomarlas a favor? Bueno, en una clase de ética, una clase de psicología, bueno, vamos a abordar el tema, vamos a hacer una terapia, vamos a hacer una terapia de contención, vamos a poder expresar, vamos a hablar, vamos a hacer una despedida, no sé, alguna situación, pero pues aquí depende también mucho el estado de ánimo, bueno, las emociones de los docentes, eh, consideran muchísimos factores, ¿no? Pero eso, ante esos entornos que se están viviendo, esos entornos que están viviendo tus alumnos, ¿cómo poderlos llevar hacia una clase? ¿Cómo llevarlos hacia una materia? Eso es bien importante, es sumamente importante que el docente tenga esa creatividad para poder generar de alguna situación negativa, ponerla también como una experiencia dentro del aula que me va a ayudar al conocimiento. Entonces sí, fue una experiencia muy fuerte y digo, por eso preguntaba si fue en tu grupo, mencionas que no, sin embargo, aún así hay un impacto, ¿no? O sea, mencionas que ese grupo se atrasó y sí, o sea, qué situación tan complicada, tan difícil, pero entonces ahí ver como maestro cómo voy a verme de cierta manera favorecido de esta situación negativa para el bien de mis alumnos. Y viendo, por eso nos dice,
que en la que interactúa, desvelando qué expectativas y tareas son lo que más, son las más significativas de tal comunidad para procurar ofrecer ideas y reflexiones valiosas que incrementen la identidad y las actitudes favorables hacia un ecosistema natural y propio de los estudiantes. ¿Y qué dice? Avanzando en la valoración positiva de las fuentes de cultura y de todos los contextos que el maestro en las escuelas, en las aulas, se puede encontrar, ¿no? Y que nos vamos a encontrar. La didáctica, centrada en los retos de la interculturalidad, la incertidumbre y la inmediatez del medio local, comarcal y ciudadano, requiere abrir el aula al medio, integrarlo en el relato de la realidad, de los mundos en evolución y de los modos cada vez más emergentes y cambiantes en los que viven las más complejas culturas. Entonces, sí es todo un reto, de verdad, esta parte de la didáctica, que es centrada en estos retos de interculturalidad, de incertidumbre y de inmediatez del medio local. Fíjate cómo hace un rato reflexionaba con tus compañeras de séptimo, esta parte que sí tenemos que tomar en cuenta, que nuestra sociedad ya tenemos como la ley del menor esfuerzo, donde entre menos me esfuerce, mejor, donde menos me cueste trabajo, mejor. Y no, es decir, entonces, evitar de alguna manera toda esta situación como maestros, sino inculcar en los alumnos, de acuerdo a ese contexto, ver que vale la pena esforzarte, que vale la pena el que tú de repente en este esfuerzo, pues te olvides de repente como que de algunos gustos, de tantas cosas que nos gustarían hacer, ¿no? O que no nos gustarían hacer. El esfuerzo, sin lugar a dudas, es importante para el progreso, para poder sobresalir, para poder salir adelante. Entonces, esta didáctica, reitero, es importante que eliminemos un tanto esta parte de la inmediatez, que todo sea de inmediato, que todo esté a la mano, sino eh, recalcar mucho el esfuerzo. Te repito, pues obviamente que depende muchísimo del contexto en el que estés trabajando. Y que son modos cada vez más emergentes y cambiantes. O sea, ahorita en este eh, momento que nos toca vivir de la pandemia, que, que fue todo un reto también, que está siendo todo un reto todavía. Algunas escuelas ya regresaron de manera presencial, otras escuelas, sobre todo particulares, pues están todavía desde casa. Ya los pequeños, obviamente, después de esta experiencia tecnológica que permitió la pandemia, pues obviamente no van a ser los mismos que los dejamos en marzo del 2020, no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya aprendimos a utilizar más esta parte tecnológica, algunas aplicaciones. Los maestros también no vamos a regresar a ser los mismos y no podemos regresar a ser los mismos, ¿no? Algunos maestros en la escuela decían, no, es que sí, ya quiero regresar a presencial porque me cuesta mucho la tecnología. Híjole, qué complicado, qué caso, porque pues es lo que viene y es lo nuevo y es lo actual. Si una persona no está preparada tecnológicamente, algunos hablan acerca de este analfabetismo tecnológico. Y cuidado, yo sí me cuestiono esta parte porque no podemos seguir atrasándonos. Va a llegar algún momento en el que la metodología o los métodos educativos se van a ir cambiando, van a ir transformando, que de hecho ya lo está haciendo, ya lo está viendo, ¿no? Claro, ejemplos, pues somos nosotros. Tú estás estudiando una licenciatura en línea, estás tomando una licenciatura no presencial, o una licenciatura en la que tienes que ser autodidacta también, que hay asesorías, que hay tareas, sí, pero es un esfuerzo todavía mayor el que estás realizando. Sin embargo, no porque sea un esfuerzo mayor quiere decir que sea de menor calidad. No, tenemos que ver todas estas ventajas y desventajas de un mundo tecnológico actual y desafiante, ¿no? Que a todos nos tiene que desafiar y que después de la pandemia, después de esto que estamos viviendo,
tenemos que aprender a hacer el uso de esta parte tecnológica, porque así es, o sea, se está moviendo cada vez más emergente, más cambiante, en los que conviven las más complejas culturas. Fíjate que esta parte tecnológica, pues, cómo tiene un alcance tan impresionante en, que acorta esas distancias, ¿no? Ahorita me toca tomar un diplomado los días miércoles de una escuela de Ciudad Juárez y estamos conectados de varias partes de la República. Hace 8 días tomaba un taller de uso de tecnología de Minatitlán, Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, cómo esta parte también se da dentro de las culturas y compartimos diferentes ideas y diferentes pensamientos y es algo positivo de la tecnología. Entonces, regresando un poquito a toda esta parte eh, localizador, pues es esa parte de visualizar y que es un reto, ¿no? No se va a desaparecer con el uso de la tecnología este método. Pero entonces, como maestro, bueno, si yo tengo alumnos o tengo participantes en mis conferencias, en mis clases, en mis sesiones, en mis talleres, utilizando estos medios, si son de algún otro estado, de algún otro país incluso, bueno, tenemos que ir conociendo en los grupos de WhatsApp que tenemos gente del extranjero, ¿no? Que va conociendo los métodos mexicanos, los materiales que utilizamos aquí en México y que de repente ellos comparten, ¿no? Eh, la fecha ya, por ejemplo, por decirte otro ejemplo, hasta el Día del Maestro, ¿no? Es diferente en Centroamérica y aquí de repente, oye, hoy es el Día del Maestro acá en Guatemala y de todos modos los felicitamos a los mexicanos, ¿no? Bueno, no se va a cambiar. O sea, definitivamente este modelo, a pesar de que no esté centrado en una sola población, tenemos que conocer la cultura, el idioma, la manera de pensar de los que están participando con nosotros. Y qué interesante es esta parte, de verdad. La didáctica se hace realidad interrogativa cuando las aulas presenciales y virtuales dan respuesta a las concretas demandas de la localidad y esta enriquece los continuos desafíos de cada persona y docente en el marco de la comunidad de la cercanía y la búsqueda de los estilos de pleno coaprendizaje universal. Aquí, Michelle, te quiero hacer dos preguntas. Nos dice aquí la definición. Se hace realidad interrogativa cuando las aulas presenciales y virtuales dan respuesta a las concretas demandas de la localidad. En una aula virtual, donde tienes a tus alumnos en sus casas, donde no pueden interactuar de manera presencial, sino a través de un dispositivo, ¿cuáles crees tú, Michelle, que sean algunas demandas que te soliciten tus alumnos y que tú tienes y qué necesitarías conocer? Son dos preguntas. Una, ¿cuáles son las demandas que tú crees que te harían tus alumnos con respecto a las clases? Y dos, ¿qué sería necesario conocer a través en estas clases virtuales, conocer del entorno del pequeño para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues en cuanto a demanda, podrían ser inclusive los problemas que el profesor tenga con el internet o que posiblemente si todos tienen el micrófono abierto no se entienda o cuando quiera dar alguna participación no la dé o igualmente si el alumno no se puede dar a explicar, porque por ejemplo, yo ahorita lo estoy viviendo con mi hermana, ¿no? Ella acaba de ingresar al kinder, pero le cuesta mucho trabajo hablar por videollamada, o sea, no puede expresarse a como si estuviera presencialmente, porque no le gusta que la graben. Entonces podría ser como la demanda en cuanto a que el profesor no, a lo mejor se puede percatar de eso y no puede responder las dudas del alumno, porque el alumno no le va a preguntar. Entonces, no es lo mismo estar presencialmente donde a lo mejor está solo. Y en cuanto al entorno, porque a lo mejor el niño es una persona a la que su mamá todo le regaña, entonces si ve que no está entendiendo o que
pregunta mucho, inclusive hay mamás, ¿no? Que están preguntando mucho y ya cállate, ya, o sea, pero pues es que el niño tiene dudas, ¿no? Y entonces el entorno allí está afectando al niño, o cuando hay mucho ruido, porque pues todos tienen hijos, o que está el hermano en el cuarto tomando una clase porque él es de bachillerato, que está la hermana tomando clases del kinder y que está la otra de la primaria y están los tres al mismo tiempo, luego no se escuchan o el internet les falla, o sea, hay que ver también el entorno de la persona y es como muy obligatorio, porque así, por ejemplo, si yo sé que fulanita de tal tiene una hermana chiquita y empieza a llorar, bueno, o sea, es algo que está fuera de sus manos y fuera de las mías, ¿no? Y ya sé cómo, ¿no? A lo mejor te doy unos minutos y ahorita volvemos al tema y me voy con otra persona, pero ya no es como enojo, ya sabes qué entorno está la persona para poder enseñarle y qué medidas tomar con esa persona. Sí, es todo un reto, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto que comentas son ejemplos muy buenas tus respuestas, de verdad, porque sí, o sea, tanto en manera virtual como en manera presencial, tenemos retos diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas, retos. En este caso, como bien lo mencionas, pues hay situaciones y hay contextos en los que uno como maestro de clases virtuales, pues también tiene que conocer el entorno de tus estudiantes. Pongo un ejemplo, nosotros en universidad, en este caso, ¿qué fue lo que hice hoy? Bueno, todavía sigo checando, estamos analizando, bueno, ¿qué hago? Yo no quería separarlas, bueno, que cada quien tuviera una hora con dos materias juntas, porque considero que de repente nos podemos enredar, sino por eso quería yo separarlas. Sin embargo, viendo el contexto, me es más recomendable o me gusta más que estemos de manera que tú puedas participar, que tú puedas entrar a tus sesiones y poder participar, tener ese diálogo, ¿no? Que solamente grabar la sesión y decíamos, tú incluso nos mencionaste, no tengo ningún tema, yo veo posteriormente el video, pero sí me gusta cómo interactuar. Ah, entonces uno como maestro tiene que buscar esas alternativas. A ver, entonces, ¿sabes qué? Sí voy a dar la clase, lo puedo dar de esta manera, y aquí entra la didáctica. Por eso te decía, mira, vamos a trabajar de la siguiente manera. En una materia, por ejemplo, hoy psicología, te pido que leas lo que viene en plataforma. Si hay alguna duda, lo comentamos, vemos lo que es la tarea y bueno, seguimos con la siguiente materia, ¿no? La siguiente semana, ¿qué va a ocurrir? Bueno, voy a darle más peso a lo que es psicología, para que no solamente sea lectura, sino algunas presentaciones, y didáctica, entonces sí va a ser algo de lectura. Aquí ya tiene que entrar entonces la didáctica del docente para aprovechar todo el tiempo para que el alumno pueda tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo mejor posible. Entonces, un claro ejemplo, pues también lo tuvimos nosotros de ir adecuando, de ir pensando, bueno, qué me puede funcionar mejor? Vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo. En este caso, como ya en nivel superior, pues es mucho más fácil, ¿no? En un entorno con pequeños, pues es un poquito más complicado porque, y más si tengo 30, 35 niños, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea imposible. También uno como maestro tiene que tener esa creatividad, tiene que innovar, tiene que crear para poder transmitirme de la mejor manera el aprendizaje. Y aquí te puse estos dos ejemplos, un aula virtual, donde ya vimos cuáles son los retos que también podemos tener. Uno de ellos pues también es el internet, etcétera, ¿no? Sin embargo, no deja de ser didáctico todas las actividades que realices mediante algún dispositivo, ¿no? Y por el otro lado, un aula presencial, ve la cantidad de niños, una maestra, el pizarrón blanco, todos quieren participar. Bueno, ya sabemos como un poquito más, tenemos como más claro las problemáticas que pueden surgir, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí viene también el control de grupo, viene la organización, viene tu secuencia didáctica, bueno, un sinfín de materiales que te puedes basar para poder tener un control, para poder llevarla mejor, de una mejor manera la sesión. Si tú ves también los estilos de aprendizaje, ves las actitudes de los pequeños, puede haber una materia donde haya un desorden, un orden dentro del desorden, ¿no?
a mí me criticaba mucho, luego de repente subía mi directora, ¿y qué está pasando? A ver, estoy haciendo una actividad, está en mi planeación, y ellos tienen que gritar, tienen que moverse, o sea, yo estoy aquí, ay, perdón, profesor, es que yo pensé que no estaba. No, pues sí, aquí estoy, ¿no? Y estoy también participando dentro de este desorden, o dentro, ¿por qué? Porque es parte de esa dinámica. Y es sumamente interesante, de verdad, Michelle, cuando te das cuenta de las situaciones de tus grupos, ya sea de una manera virtual o de una manera presencial, sin perder este método que te acabo de mencionar de la localización. Descubrir el entorno en el que se encuentran tus alumnos, que se encuentra tu escuela, que se encuentra tu plataforma para trabajar, y bueno, a través de eso, que se vuelvan áreas de oportunidad para trabajar en favor de nuestros alumnos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Michelle, que tengas? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Ya en plataforma te coloqué lo que es la tarea. Ahí en la tarea, Michelle, quiero que me hagas una planeación, más bien una secuencia didáctica. No te voy a poner como tal una planeación, pero sí una secuencia didáctica que tenga un inicio, tenga un desarrollo y un cierre. ¿A qué voy con esto? Una clase de ciencias naturales nada más déjame corroborar la información, para cuarto año, pero me vas a hacer dos planes, dos secuencias didácticas. La primera va a ser para un entorno, bueno, del municipio de Tepozotlán, pero una va a ser de manera virtual y la otra va a ser de manera presencial, pero las características de la escuela es que es una escuela en el municipio de Tepozotlán, pero de los pueblos altos. Estamos hablando de por allá por Cañadas, de aquel lado de los cerros, donde pues no cuentan con internet, son escuelas rural todavía, cuentan con un solo maestro para varios grados. Tú vas a tener cuarto grado, nada más déjame checar bien la plataforma para no darte una información equivocada. Sí, realiza dos secuencias didácticas con un inicio, desarrollo y cierre para trabajar de manera presencial y otra en línea, considerando como contexto social una escuela primaria oficial, cuarto grado, con 38 alumnos en el municipio de Tepozotlán, Pueblos Altos, en México. La materia a planear es ciencias naturales, el tema es libre. Con ese mismo grupo de 38 alumnos de esa escuela primaria oficial, tú vas a tener que hacer una secuencia didáctica de manera presencial y otra de manera en línea. ¿Qué actividades podrías tú trabajar de manera en línea? Esa secuencia didáctica, tema ciencias naturales, y el tema es libre. Tú puedes elegir cualquier tema de ciencias naturales de cuarto grado. ¿Alguna duda, Michelle? Se podría decir que como una clase desde el inicio al final, algo así. Así es, O, no, o así es. únicamente como actividad inicio-final. Mira, quiero que me coloques nada más de una actividad, su inicio, su desarrollo y su cierre. No vas a colocar objetivos, nada. Nada más una actividad de un tema, por ejemplo, las mezclas, que es de ciencias naturales. Bueno, voy a ver cómo voy a dar este tema de manera presencial. Pero también, imagínate que se presentó la pandemia y se tienen que ir a manera virtual. ¿Cómo vas a dar este mismo tema de las mezclas en virtual? Igual, nada más una actividad con inicio, desarrollo inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí, Michelle? Ok, sí, está bien. Perfecto. Muy bien, cualquier duda, pues estamos en plataforma para que igual me coloques ahí tus preguntas, ¿sale? Y pues eso sería todo. Nos estaríamos viendo primero Dios la próxima semana. Espero que tengas una excelente semana y a trabajar y hacer la tarea.
Ok, profe, igual. Muy bonita Perfecto, semana. ok. Cuídate mucho. Nos vemos. Descansa. Bye. Igual, bye.